Caía la noche del domingo del 30 de octubre de 1938, un día antes de Halloween, cuando Orson Welles, el director de ese entonces del Mercurio Teatro, decidió narrar a través de la emisora radial CBS aquella obra hecha unos años atrás por H.G. Wells. Esa noche fueron muchísimas las personas que entraron a un caos psíquico, ya que a través de sus radios escucharon cómo los marcianos, seres extraterrestres provenidos de Marte, empezaban a invadir el planeta Tierra. Y prácticamente a las afueras de Nueva York y casi todo Estados Unidos estaba colmado de alienígenas, quienes estaban empezando a destruir absolutamente todo. Evidentemente, esta narración desató una histeria colectiva. Muchísimas agencias policíacas, comisarías, medios de comunicación, emisoras radiales entraron al caos. Todo el mundo empezó a abandonar sus hogares y a irse hacia las montañas para evitar ser víctimas de estos seres extraterrestres. Fue una noche que quedó en la memoria para darnos cuenta cómo toda una nación se prestó para aquella parafernalia y llegó a considerarse como una emergencia nacional. Orson Welles, a pesar de haber dicho al comienzo de su transmisión que simplemente era una obra teatral, muchísima gente no alcanzó a escuchar el comienzo de aquella transmisión. Y solamente cuando sintonizó, ya había empezado a desarrollarse toda la trama de la historia. Eso es real. Sucedió aquella noche que quedó para siempre indeleble en las mentes de los estadounidenses. Y prácticamente toda la nación conoció aquella novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Como vimos, este sujeto, Orson Welles, fue capaz de manipular la psiquis de toda una nación solamente con palabras. Ahora, pensemos por un instante el grado de manipulación que originarán o que originan las películas. Sin embargo, hay grandes individuos como el director de películas de terror, Wes Craven, que sugiere que las películas en sí no ocasionan nada negativo. En el caso de las películas de terror, realmente no producen miedo, sino que lo único que hacen es exteriorizar toda esa serie de miedos, de fobias, de temores internos que cada persona y cada ser humano tiene dentro de sí. No entras al cine y pagas para asustarte. Entras y pagas para ver los miedos que ya están dentro de ti, puestos en una narrativa donde se pueden enfrentar. Las películas de terror no crean miedo, lo liberan. Bajo este pensamiento de Wes Craven, pienso que hay un 50-50. Comparto ciertas cosas en el caso de que las películas no crean miedos, sino que los liberan. Hasta cierto punto es verídico, pero el otro 50% no lo comparto, ya que realmente hay un grado de manipulación muy fuerte por parte no solamente de las películas, sino de todos los medios de comunicación, ya que llegan a inocular, a filtrar dentro de la mente subconsciente
una serie de imágenes, de sucesos que no existen, pero que muchísima gente considera como una realidad a través de su vida. En el caso de los tulpas, que son creaciones mentales originadas por muchísimas mentes, podríamos decir que Dios, el demonio y muchísimas otras cosas son tulpas. No existen, nunca han existido, pero se logró manipular el subconsciente colectivo, como lo indica su nombre, colectivo. Es un polipsiquismo de muchísimas personas y por ende hemos creído una mentira tomada como verdad por más de 2000 y 3000 años. Hemos creído en dioses, en demonios, en ángeles y en una cantidad de supuestos que posiblemente estén allí, pero nadie los ha visto. Es una manipulación creada. Entonces, la iglesia, la política, los medios de comunicación se prestan para ese juego mental. En el caso de las películas de terror, vemos que las películas que ocasionan temores tienen una bifurcación. Hay dos opciones. Por un lado, tenemos las típicas películas que vemos hoy en día y que siempre han existido. En el caso del Exorcista, que fue como la piedra angular para desatar todo ese miedo que el demonio posee a muchísimas personas. Y al final de esas películas siempre la consabida solución, la panacea, ¿cuál es? La religión. Entonces van donde el cura para que le haga un exorcismo y se termine el dichoso problema. Manipulación. Entonces te crean la enfermedad y ellos te venden la cura. Primero te bombardean de muchísimas cosas, demonios, elementos negativos, y al final la solución de la película la tiene la iglesia y la religión. Están jugando, te están lavando el cerebro. Y por otro lado, el otro camino que tienen las películas de terror es que muchísima gente se puede infestar psíquicamente, ya que en muchísimas películas se invoca y al invocarse se pueden abrir portales y por ende se pueden filtrar una serie de energías. Realmente eso sucede. ¿Cuántas personas después de ver una película de terror han quedado con una fijación mental y logran ver, escuchar, soñar al individuo terrorífico y maquiavélico de la película? Manipulación mental. Tenemos películas como el caso del Joker, donde muchísimas personas se sienten identificadas con él. Y vemos que al cabo de unas semanas se presentan noticias como el caso de este chico que ocasionó un tiroteo en una sala de cine. Vemos casos desgarradores donde un miembro de una familia mata a todos sus familiares. Casos de violencia intrafamiliar. Y después de ver ciertas películas, no es que las películas sean malas, el mal y el bien son relativos. Es como el agua no es mala ni buena. Sin el agua no vivimos. Pero si sumergimos a una persona en el fondo de un lago o de una piscina, seguramente se ahoga y se muera. Pero el agua no es culpable del uso que se le dé. Lo mismo pasa con las redes sociales, con todo. Por eso hay que saber ver películas, hay que saber ponerle un cerrojo a nuestra mente. ¿Qué tanta basura le permitimos que llegue y se anide en nuestro subconsciente? No solamente con las películas tradicionales que nos venden los medios, sino con absolutamente todo. Los noticieros que juegan a la doble moral, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano. Por un lado, tenemos al noticiero correcto, donde a través de la diplomacia te satanizan todo, que es malo aquello, es malo esto. Pero al final de su programación, cuando cae la noche, vemos una cantidad de telenovelas absurdas que patrocinan la prostitución, las drogas, los cárteles de la mafia. Entonces le lavan el cerebro a muchísimos jóvenes para que tomen las riendas de su vida a través de ese camino. Tiran la piedra, esconden la mano. Manipulación. Vemos el caso de las películas como La Purga, y por eso es que se presenta esta serie de rebeldía sin causa. No es una anarquía preestablecida y fijada por una filosofía de vida, siendo asertivos. No, la gran mayoría de gente supone que luchar contra el sistema es volverse rebelde, lanzar una cantidad de piedras, hacer una cantidad de marchas sin sentido
y al final no obtienen absolutamente nada. Manipulación. ¿Cuántas personas después de ver la película de las abejas asesinas le cogieron un temor grandísimo a este animal? Y hoy vemos, infortunadamente, que las abejas se están empezando a extinguir y que necesitamos de ellas para que polinicen las flores y la flora y la fauna se mantenga dentro de esa armonía. Manipulación. ¿Cuántas más después de ver la película Tiburón le cogieron un miedo tremendo a los tiburones cuando ellos realmente no atacan si no ven, si no perciben la sangre? Todo hace parte de un engranaje de manipulación. Por eso vale la pena reevaluar qué tanta basura le estamos permitiendo que se filtre en nuestra mente al ver realities absurdos de personas que no nos aportan absolutamente nada, telenovelas estúpidas que llenan la cabeza de basura y nos hacen creer un mundo fantasioso que no existe. Nos hacen llenarnos de miedos y de obstáculos invisibles. Vemos noticieros que el 90% es sangre, guerra, violencia. Vemos una cantidad de películas absurdas donde al final no se aprende absolutamente nada, llena de efectos y que lo único que hacen es fragmentar esa barrera, esa seguridad natural que tiene nuestra mente subconsciente. La idea de todo esto es que no crea nada, pero investigue. Queda la ventana abierta para que averigüe cuál es la patente de los Estados Unidos donde se aduce que a través de monitores, la televisión, logran generar una serie de ondas electromagnéticas y por ende influir, no solamente ocasionando elementos patógenos a nivel fisiológico, sino en nuestra psiquis. Manipulación. Piense, ¿hasta qué punto usted cree en lo que cree y por qué cree en lo que cree? ¿Hasta qué punto se ha dejado manipular de lo que ve? Aunque sea mentira, lo hacen ver como una realidad. Gracias a la gente que comparte la información, gracias a la gente que le da like. Si eres nuevo y te encantan estos temas, suscríbete. Cualquier información, en la descripción del vídeo encontrarás todos los links de nuestras redes sociales. Un saludo grande desde Girardot, Colombia, y nos vemos en el próximo video programa.